Muy buenas tardes, damas y caballeros, como de costumbre, viernes, Funche Caribeño, transmitiendo para todo Puerto Rico y el mundo entero desde el Caribe, hecho en el Caribe. Y hoy tenemos una historia extraordinaria con dos personas que son grandes comandantes de la acción, del movimiento social, de la pregunta que nunca tiene una contestación final. Nos acompaña por un lado, por darle un título, pero es así, el coordinador de la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico, o Asociación Independiente de Periodistas de Puerto Rico, el compañero Jaime Torres Torres, a quien nos une una amistad de mucho tiempo y hizo un librito que es bien importante, Cada cabeza es un mundo, sobre Héctor Lavoe. Cuando nadie escribía de salsa en la década de los 90, Jaime inició un trabajo interesante para destacar la figura de Héctor Lavoe Pérez, el sonero del pueblo ponceño. Y por otro lado nos acompaña Nelson del Castillo, director de Internews Service y también presidente de la Federación Interamericana de Periodistas. Siempre me corrijo. Corregimos, compañero, disculpe que le interrumpa. Federación Latinoamericana de Periodistas y secretario general, porque si el presidente oye que le estoy usurpando el puesto, pues. Está bien, tengo que corregir porque es la segunda vez que lo digo mal. Y entonces, pero que también nos une otra amistad de mucho tiempo y hemos estado en unos diálogos con ambos de ustedes en forma paralela sobre periodismo contemporáneo, el ejercicio de la libertad de prensa en su sentido más puro y el ejercicio de la libertad de prensa en el sentido más comercializado, que es la llamada pauta. El contexto de esto fue el juicio de Sixto Jorge Díaz, que terminó hace apenas, Sixto Jorge Díaz, pero Sixto George artísticamente hablando, que terminó hace casi 2 semanas y que expuso un montón de conversación de cómo se hace un tipo de periodismo en Puerto Rico, que es el periodismo por pauta, por compra, por regalías o payola, como se podría decir. Ese caso nos da para hablar muchas cosas. En paralelo, hemos desarrollado un proyecto con Nelson que tenemos ahora que continuar porque tenemos que hacer 2 visitas más. Y lo habíamos hecho con la compañera Sandra Rodríguez Coto, quien se excusó hoy. A lo mejor entró brevemente, pero está muy atareada, para hablar sobre persecución contra los periodistas. Y yo creo que el tema de hoy en Funche Caribeño, transmitiendo aquí por el Post Antillano desde sus plataformas en San Juan de Puerto Rico y de forma simultánea por Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, con un equipo de trabajo en San Juan de Adrián Ciacapera en los controles y en la producción, en la ejecución, y en la organización, en la parte ejecutiva de la producción, Alejandra Ortiz Arraiza, y en San Sebastián Víctor y Robertito Rivera, y en las producciones generales Ramón Edwin Colón Prat y este servidor Daniel Nina. Así que vamos a dar inicio a este programa que nos parece interesantísimo, que no se acaba lo que podría ser denuncia, expresión de un momento interesante del periodismo que en el devenir de lo que hemos trabajado ya con Nelson del Castillo, tal parece que empezó en la década de los 90 y en lo que recientemente hemos estado trabajando con el compañero Jaime Torres Torres, empieza, por decir algo, en una ruptura del periodismo tradicional hacia el periodismo independiente, que aunque podríamos darle años, pero ahora mismo ha cobrado mucha fuerza y por eso el nombre de la organización que se ha ido estableciendo poco a poco. Así que vamos a empezar. Libertad de prensa. ¿Todavía creemos en la libertad de prensa o creemos en la prensa que puede tener distintos atributos, entre otros, que sean pauta? ¿Cómo lo ven ustedes? Permíteme saludar al compañero Jaime Torres Torres, que hacía tiempo que no compartía con él. Y bueno, me llevo de inmediato el primer turno. Jaime, espero que estés bien y a veces te leo y es satisfactorio saber que uno puede vivir más allá de los grandes medios, porque a veces nos decretan la muerte cuando o nos vamos o nos sacan de un medio de comunicación importante. Así que en ese sentido te felicito y
Y bueno, debemos felicitarnos a todos los sobrevivientes o los supervivientes, como le llaman los españoles. Sobre lo que tú planteas, Nina, Daniel, la verdad es que el periodismo, si nos remontamos a tiempos casi prehistóricos, nunca ha respondido, hablo del periodismo en general, al bienestar colectivo, sino a los grandes intereses. Fíjate que el imperio norteamericano, que nace en los años 1890, es decir, se comienza a proyectar, y en 1898 da su gran zarpazo, surge como una explosión de la labor periodística de Hearst y del caso de Hearst y del caso particular de Cuba, donde envió a un corresponsal y el corresponsal le dice, mira, aquí no está pasando nada. Este corresponsal era una especie de fotógrafo a lápiz, me explico. En esa época no habían las cámaras que usamos, ni los celulares para las nuevas generaciones, y él dibujaba lo que estaba viendo allí, enviaba con sus descripciones y eso. Y le dijo Hearst, cuando él le mandó a decir eso, el San Francisco Chronicle, usted envíeme el contenido, que la guerra la pongo yo. Y efectivamente comenzó a elaborar una serie de situaciones en la que dio a entender que Cuba estaba maniobrando con otra potencia, en este caso europea, para sacar a los españoles, y Estados Unidos quería quedarse con ese pudín, con ese bizcocho, diríamos en buen puertorriqueño, y de ahí nace la manipulación periodística. Saludos, Sandra. La manipulación periodística como una forma de llevar el mensaje. Es decir, que lo que estamos viendo que han más o menos perfeccionado, entre comillas, porque no hay nada de perfección en ello, en la manipulación que ha perfeccionado el Partido Nuevo Progresista y sus lugartenientes, sus abogados, colegas tuyos, Daniel, que se dedican a construir historias falsas junto con una serie de gente que recibe otro tipo de paga. Esos abogados reciben grandes contratos y esas otras gente reciben su migaja para hacer campaña. Y para detenerme ya, digo que me paso riéndome porque por lo que leo en las redes sociales, Puerto Rico no debería ser una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico debería ser una república socialista en camino hacia el comunismo, porque es el país del mundo donde más comunistas hay, según esos hostigadores en las redes, que todo el que dice algo en contra de una postura X o Y, dicen que es un comunista. Lo dejo ahí. Gracias por eso. Se nos fue Sandra Rodríguez Coto, quien había entrado. Yo creo que entró para saludar, pero ya volverá. Así que gracias por esa contribución. Voy a escuchar a Jaime ahora, pero solo quiero denotar un punto sobre esto. La transformación del medio controlado por el capital o el capitalista que crea la noticia, vis a vis ahora la noción de las plataformas que controlan los contenidos y que todas son buenas y todas creen en libertad,
de una expresión consona con lo que ellos quieren. Eso es lo que ha salido en los papeles de Twitter y en algo de lo que ha salido sobre Facebook, cómo controlaron los procesos en las elecciones pasadas. Pero Jaime, usted que también está con nosotros en tantas cosas, déjame que entre Sandra, que está volviendo a entrar, está en una cabina súper especial y espacial. Sandra Rodríguez Coto, saludos, ¿usted está bien? Estoy viva, gracias a Dios. Saludos a todos ustedes. Mis cariños siempre a Jaime, a Nelson y obviamente a ti, Daniel. Disculpe la tardanza, pero sabe que estoy en 7 canales a la misma vez. Bueno, pues vamos, no te nos vayas. Vamos a escuchar a Jaime un momento. Estamos en un tema que ya habíamos abordado en otro formato, pero esto, el manejo de la libertad de prensa vis a vis la prensa por pauta y sobre todo después del caso de Sixto George. Jaime, ¿cómo tú lo ves? Muy bien, buenas tardes y saludos a la radio audiencia de Radio Raíces. Saludos a Sandra. Y la de Post Antillano también, no te olvides. Y la del Post. Muy bien. Digital, sí. Análogo y digital, sí. Y por supuesto a Nelson del Castillo, que en lo que respecta al periodismo puertorriqueñño, el puente de varias generaciones. Pues debo señalar que una vez alguien me comentó, Jaime, cada vez que cambia una administración y llega un nuevo gobernador a la fortaleza, hay un publicista que tiene entre sus funciones preparar algo así como el guión o el libreto de lo que será parte de ese cuatrienio. Los que conocemos los casos de Alberto Guachet, entre tantos otros, pues sabemos que esto del chayoteo, como dice Sandra, y de la manipulación de la información y de las agendas, esto se remonta hace muchísimo tiempo atrás. Incluso el propio Luis Muñoz Marín, Sánchez Vilella, que apunta en esa dirección, que quizás esto ha sido mucho más evidente durante las administraciones de Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset, pues posiblemente. Por supuesto que Ricardo Rosselló botó la bola con los Brothers. Debo señalar que si bien parte de mi carrera periodística, gran parte, y en cierto modo parte de mi desarrollo profesional, en cierto modo también lo he de atribuir a las oportunidades que recibí en GFR, debo hacer la salvedad de que fue gracias a Iris Landau, en paz descanse, mujer de literatura, poeta, mujer de una sensibilidad y de una estatura periodística inmensa, quien me dice a mí un día, Jaime, más allá de la crónica artística, más allá de la entrevista, más allá de la reseña del concierto o del disco, hay que visibilizar a las comunidades, hay que visibilizar los dramas de las personas, hay que darle foro a los héroes y a las heroínas anónimas. Y esto no lo vamos a hacer respondiendo las 5W en un lead. Esto lo vamos a hacer encarnándonos en el sentimiento. Si hay que encarnarse en la pobreza, nos encarnamos en la pobreza, etcétera. Y entonces, pues comencé a cultivar el periodismo de interés humano. Estoy hablando específicamente del año 92, por lo menos durante casi una década, hasta que ella sale. Luego hubo un relevo y los nuevos directores, precisamente Tere Paniagua en la sección Por Dentro, en una transición que incluyó a la propia María Luisa Ferré, no creía en ese tipo de periodismo. Pero ese periodismo, el periodismo de interés humano, el periodismo que te podía reseñar las condiciones de don Pedro Lisboa, por ejemplo, en San Sebastián, que residía sin luz eléctrica y sin agua y dependía de manantiales, y un agricultor. Ese tipo de historia que el día que fue publicada, recuerdo que al lado apareció media página full color con un anuncio carísimo
de ventas de residencias y de casa, todo un contraste. Ese tipo de periodismo que lamentablemente se ha olvidado permitió que eso que planteas en tu premisa pues fuera posible. Y en cierto modo lo que yo hago en Prensa Sin Censura hoy día va por ese camino. Y en cierto sentido, la inquietud de organizar la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico, en la que, como muy bien señalaste, soy coordinador de esta etapa, y lo que se persigue es que eventualmente se nombre una directiva. Lo que se persigue precisamente es eso, impartir voz a los que no tienen voz. Y en estos tiempos en que todos tenemos acceso a un teléfono, reconocer la importancia del periodismo ciudadano, el periodismo comunitario. Así que mi experiencia, contrario a la de Nelson, pues entiendo que hemos tenido que ir contra la corriente para hacer lo que se ha hecho. Cuando Iris Landrón salió del Nuevo Día, pues sencillamente se dejó de cubrir lo que acontecía en las comunidades de la manera independiente en que lo hicimos. Bien, eso nos trae a otros niveles. Ahí Sandra se nos vuelve a ir, cuando va a hablar se nos vuelve a ir. Pero es un poco las transiciones. Esto lo había traído Nelson en otra actividad que tuvimos hace unos meses atrás. Las transiciones entre la voluntad del editor en jefe o el que publica, que tiene unos deseos de un tipo de noticia vis-a-vis la voluntad de la gerencia intermedia de los medios, que puede tener otra, y el activismo del periodista, sea mujer o hombre, que tiene un deseo de hacer una gestión. En esa conversación, yo creo que lo que marcas tú, y sobre todo los que hemos vivido ya varias generaciones, ¿verdad? Que lo chévere es que hemos estado en bastantes fases de darle la vuelta a la luna, o al sol, o al cielo, o a las estrellas. Hemos visto demasiadas cosas pasar ya, y uno se da cuenta cómo van haciéndose las transiciones, y lo que trae el compañero Jaime me parece muy interesante, que es cómo se van transformando los medios comerciales. Eso va, ahorita lo vamos a hablar en un rato, Jaime, que es cómo van surgiendo medios independientes que son hechos a otras medidas, con otras necesidades, y yo creo que lo importante es que sean autosostenibles para que no reproduzcan la misma lógica del gran capital publicitario, o por decir algo periodístico, que tiene otra lógica, por eso que tiene que... Yo hice un chiste, ustedes lo saben, la semana pasada, cómo es que Bad Bunny tiene 4 primeras planas en la misma semana en los mismos periódicos y no se gana el famoso premio. Se ganó otro premio, se ganó el Urbano, pero el premio mayor de los Grammys no se lo ganó, y me llevas 4 primeras planas diciéndome que Bad Bunny era el que iba a ganar o que era el candidato, esto y lo otro. Entonces, ya yo quiero que me den noticias de Bad Bunny, no que me digan pautas de Bad Bunny, no que me digan que la compañía de publicidad o de la agencia detrás de ese producto mercado llamado Bad Bunny está pagando todos los días para que sea noticia en este país. Veo que Sandra no volverá en un minuto, creo que tiene otros quehaceres, pero Nelson, esa idea del capital, el capitalismo y la libertad de expresión, ¿son compatibles? Sí, me gustó tu ocurrencia, es verdad, yo estoy contigo. Puerto Rico se va a declarar una república independiente y comunista. Vamos a superar el socialismo, porque todo el mundo que opina distinto es comunista según los otros. Mira, primero voy a un punto que trajo colación Jaime, lo de independiente. Realmente siempre somos dependientes de una idea. Y yo le exhortaría que en lugar de invertir esfuerzo en impulsar una asociación de periodistas independientes de Puerto Rico, que se inserten en la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que es nuestra organización histórica, y no histórica como se usa esa palabra ahora, sino histórica en el sentido histórico, porque ahora todo es histórico, si se fijan en los medios de comunicación. Ahora se dan batazos históricos, o sea, se cantan canciones que hacen historia, bla, bla. Bueno, le soltaría eso. La realidad es que nosotros
hablamos de un periodismo independiente, pero nuestro periodismo independiente necesita una articulación más estructurada en el sentido empresarial. Nosotros deberíamos pensar en ese sentido, en la posibilidad de darle impulso a un periodismo, y ya hay tantos medios independientes. Está el Post Santillano, que tú sabes que lo hemos aplaudido en un principio, está el medio de Jaime, está por otro lado Sandra, y así sucesivamente. Yo creo que debería pensarse en la coordinación de acciones que lleven al fortalecimiento como una estructura cementada, pero interdependiente una de otra, que en alguna medida se hace en el manejo de la información. Porque si no, vamos a seguir siendo islas en esta gran isla donde los dueños del capital y del poder van a mantener el control. Es una visión mía que quizá es un poco utópica, pero yo he vivido toda mi vida con una visión utópica de que se puede construir un mundo mejor. Y pienso que se puede construir un mundo mejor donde las miserias humanas no sean las que gobiernan el país. Y cuando hablo de miseria humana me vino a la mente, que no tiene que ver con el tema central, pero es parte del tema central de la vida, con lo que está pasando con Genera Puerto Rico, a la que le han dado millones de dólares para que se haga cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero además le han dado unas exenciones que ahora se llaman de otro modo, se me escapa la palabra, una especie de dinero para que pueda tener dinero para hacer lo que tiene que hacer. Es decir, somos un país muy particular, el único país donde las alianzas público-privadas, lo privado no pone nada y lo público, que somos nosotros los ciudadanos, lo ponemos todo. Entonces, no solo Genera, no ha puesto un centavo, sino que le han dado las bonificaciones, no es la palabra, para que con esos millones entre la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que además no se hizo nunca lo que se dijo, los Fontanes y las otras gente dijo que se hizo, que fue una selección de entre varios participantes. Solo hubo un participante, eran ellos, porque al principio decidieron crearlo, y a la misma vez tenemos que a Ortiz, aquel que llevó al desastre a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo tienen como asesor. Nada, ese desvío que no tiene que ver nada con la actividad periodística en sí, tiene que ver con la actividad periodística porque te demuestra cómo se van manipulando las cosas, y mañana nosotros nos olvidaremos de esto como nos olvidamos ya de Luma, mientras nos siguen robando, mientras nos siguen esquilmando, mientras nos siguen imponiendo mayores cobros. Así que el periodismo llamado independiente debe comenzar a ver una visión de articular un discurso que llegue a las masas por todos lados. No quiero decir un discurso monolítico, pero un discurso sólido, lo que llaman narrativa, que en mi época se le decía discurso, una narrativa sólida que permita a la gente entender lo que estamos viviendo. Así que lo dejo ahí en ese sentido, y creo que tenemos que reforzar ese asunto y sentarnos a revisar todo este asunto, todo este aspecto de construir medios cuando cada uno anda un poco desarticulado, aunque sé que hay colaboración también. Jaime, ¿qué tú tendrías que decir entre ese balance entre el capital que controla los sistemas mediáticos y el periodismo independiente como una contribución? ¿Cuál sería tu punto entonces de vista? Bueno, básicamente el lema de prensa sin
censura es el siguiente: información y facturación no ligan, no cuajan, no mezclan. Son como estoy en un programa, te llamo en unos minutos, te llamo ahora, espérate. Adelante, Jaime, que está hablando por allá. Sí, nuevamente repito, el lema de Prensa Sin Censura es: periodismo e información no ligan, no mezclan, no cuajan. Y me preguntarás, ¿y cómo tú sostienes tus medios independientes? Una contribución al país. Esa es mi realidad personal y profesional. Yo pago un dominio que renuevo cada año. Yo pago una membresía en WordPress que renuevo cada año. Yo pago una membresía en MixLR que renuevo cada año. Esa es mi contribución al país. Y eso me garantiza de la A a la Z abordar todos los temas, todos los asuntos, llegar a donde tenga que llegar sin que nadie me diga, oye, aguántate un momento, porque si haces esto, pues, como conocemos que sucede en Puerto Rico, no ahora, de siempre, ese cruce, ese antagonismo entre el capital y la información. Quizás hace 40 años, el Departamento de Ventas y Mercadeo estaba distante de la redacción. Y estoy hablando por mi propia experiencia. El propio Nelson posiblemente sepa de eso. Hoy día hay sinergia, trabajan unidos, se coordina qué se va a cubrir. Eso que mencionaba de Bad Bunny en primera plana, eso es eso, precisamente. Pero ¿qué dejas de informar? ¿Qué dejas de cubrir por redundar con Bad Bunny? Entonces, en mi caso, pues yo me siento muy complacido. O sea, a veces me llama una señora de allá de Ponce, o una señora de Cabo Rojo, un caballero de, digamos, de Aguas Buenas, o de Camuy, o del sitio a donde llegué, que me dicen: reconocemos el trabajo que usted está haciendo. Usted acepta donativos. Y yo digo, lo acepto con humildad, porque es útil para el combustible que necesita mi carro, para llegar y cubrir a los pescadores de Cabo Rojo, por ejemplo, que quieren prohibir pescar carrucho en este país. Conocemos lo que sucede después de 10 millas, ¿no? Así que mi norte es ese. Me sostengo, pues a Dios gracias que recibo ya mi pensión tantos años después, y hago pues mis trabajos independientes, pero mi contribución lo hago de ese modo porque lo necesito hacer así. Hace unos días un radio escucha me preguntaba: oye, pero ¿no has considerado investigar metiéndote en la página de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como se ha revelado cuánto ganan los alcaldes y las alcaldesas? ¿No has considerado investigar cuánto ganan los legisladores? Y así pues surgen inquietudes que nosotros conocemos, por ejemplo, que son legítimas, y no se suple esa información. A mí me preguntaron hace poco: oye, aquí no hay ningún medio se ha atrevido a presentar las empresas de Tomás Rivera Chat, a seguir paso por paso desde que incursiona en la vida política con Pedro Rosselló González cuando era jovencito, y por ahí, cómo hasta dónde hemos llegado hoy. Y yo digo, bueno, yo no lo puedo hacer porque yo estoy solo. Yo no tengo los recursos para una investigación profunda, pero hay medios corporativos en este país que te pueden destacar no uno, 2 y 3 reporteros a investigar eso como corresponde. Y asimismo, pues podríamos mencionar, mira, esto del hijo de Pedro Pierluisi y toda la millonada y el negociazo redondo con los Airbnb o alquiler a corto plazo.
Eso lo viene comentando Sharon Rodríguez en Hablando de Condominio desde hace aproximadamente un año. Una comunicadora independiente que ejerce el rol, miren qué interesante, la función que periodistas no asumen. Por eso yo creo en que hay que impartir voz, visibilidad, adiestrar, reconocer a gente que de manera independiente está haciendo el trabajo que la prensa corporativa y tradicional no realiza. Un gran sector, porque tampoco se puede generalizar. Y asimismo, pues yo estudié periodismo, yo estudié comunicaciones, mi alma mater es la UPI, pero asimismo yo conozco excelentes periodistas que no pasaron por una facultad de comunicación. Hay uno en Mayagüez, José Santiago Gabrielini, que me decía hace unos días, Jaime, yo no estudié periodismo, pero me hice sobre la marcha con todo el rigor y todo el respeto a la profesión que considero un sacerdocio. Así que entiendo que lo de la invitación quizás a la ASPRO se podría tal vez considerar, se le puede plantear al gremio en ciernes, pero ahora mismo también tenemos una realidad, querido compañero, y es que hay colegas independientes con trayectoria, como este humilde servidor, que hemos tenido que suscribir declaraciones juradas. Y una declaración jurada lo menos que vale son 20 o 25 pesos. Para que el Departamento de Estado, de un Estado corrupto, nos otorgue, nos expida, nos confiera una credencial de prensa. Y hemos tenido que vivir la vergüenza, porque no es decepción, es vergüenza de que gente como Luis Guardiola, Alina Luciano y la otra persona que integre ese comité que decide quién tiene credencial o no tiene credencial en este te denieguen una credencial porque tú no eres parte de un medio corporativo. Pues seguro que tiene que surgir una asociación de periodistas independientes debidamente registrada como institución sin fines de lucro en el Departamento de Estado. A que podamos entrar ya mismo, espérate que ¿me pueden devolver el micrófono, por favor? Ok. Eso es otro tema que podríamos avanzar en un ratito, pero quería un poco puntualizar en lo que era la urgencia de un periodismo tradicional versus un independiente, y sobre eso creo que la primera parte de tu exposición, Jaime, nos ayuda. Yo lo voy a poner una tónica un poco más de reconciliación revolucionaria, no es liberal, revolucionaria. Es decir, yo estoy claro de lo que vinimos. Y estamos aquí desde el Posantillar en San Juan y desde Radio Raíces en San Sebastián, que es una estación de radio extraordinaria, con convicciones ideológicas bien sólidas. Ustedes saben esta conversación y se ha mantenido ahí desde 1960 y sigue manteniéndose. Pero hay demasiadas capas en las distintas formas de vida cotidiana en Puerto Rico que a trabajarla sería otro problema. Pero en principio ahora es un poco ese balance entre una prensa tradicional comercial que va mutando. Eso yo creo que es el punto. Va mutando continuamente porque su objetivo único no es transmitir una noticia fáctica, qué fue lo que pasó, el qué, cómo, cuándo y cómo o cuándo, pero también es vincularla a los procesos de acumulación. Vis a vis, otro tipo de periodismo que puede ser de distintas formas, porque yo creo que también Internews Service, que nosotros lo utilizamos mucho en el Post, es un servicio muy bueno de un periodismo fáctico, contado desde otra perspectiva y dentro de esa conversación estructurado de otra perspectiva también. Pero por otro lado, hay un periodismo independiente que empieza, es decir, el trabajo que está haciendo Sandra Rodríguez Coto en este momento es un trabajo que para mí es muy meritorio, es muy valioso, ir documentando lo que está publicando otra gente, o lo que haces tú desde Prensa Sin Censura. Yo me acuerdo en alguna etapa de Los Soles que tú le has dado la vuelta a la tierra, Jaime, cuando tú estabas bien molesto con algo y salías transmitiendo tal cual estuvieras vestido, es decir, no había ni una imagen en trabajo. Y yo creo que eso, por lo menos a mí, que era una persona
que estaba pendiente a todo lo que estaba haciendo la gente en ese momento. Sigo estando ahora, pero un poco en otra lógica en ese momento. No estaba haciendo periodismo como lo estoy haciendo en este momento, pues le puse atención, es decir, cómo transmitir la verdad. Entonces, el debate hoy es si vamos a tener una prensa alternativa, independiente, fuera de las lógicas del capital corporativo. ¿Qué va a transmitir esa prensa? Yo creo que a mí me gustaría que ustedes me explicaran qué va a transmitir. Porque, por ejemplo, el lío del hijo de Pierluisi, que lo empecé a ver esta mañana por vía de Sandra Rodríguez Coto, o el chistecito de la playa de Bahía de Jobos en Salinas, que es un chistecito, pasó un año y como que no pasó nada. Se asustaron ayer porque los federales enviaron unas cartas a los usurpadores allí. Bueno, pues finalmente, pero pasó un año, eso fue en enero del año pasado que empezó este lío, no ha pasado mucho con el gobierno de Puerto Rico. ¿A qué nos dedicamos si no queremos ser como los que estamos criticando? Dime, Nelson. Oh, hay dos vertientes. Yo creo que debemos dedicarnos a, como decía Jaime, atender el caso de los pescadores de Cabo Rojo, dijiste, y a la misma vez atender el hecho de que ahora tú señalas que después de un año los federales entraron en un escenario en el que debieron estar todo el tiempo. Porque aquí no nos olvidamos de una cosa, que los federales nunca están donde deben estar cuando deben estar. Y me explico. Ese caso que nosotros perseguimos al Departamento de Recursos Naturales y a lo que sea y lo atacamos, eso es una responsabilidad de los federales, al igual que fue una responsabilidad de los Salinas, al igual que una responsabilidad de los de Rincón. Pero ellos incumplen con sus responsabilidades y después cuando el asunto va tomando cuerpo y la indignación del pueblo crece, entonces entran a solucionar, que no es solución, sino a apaciguar la indignación. Y entonces yo creo que hay que atender ambos escenarios, pero además hay un tercer escenario que hay que atender y es el de la cultura en términos generales. Y hay otro escenario también que hay que atender y es el de las condiciones infrahumanas que viven cientos de miles de compatriotas puertorriqueños en un país donde todos los días se habla de cientos de miles de millones de dólares que tenemos y que no vemos por dónde se escapa, pero por algún lado se está saliendo el agua, haciendo la analogía al dinero como agua, se está saliendo el agua porque no se ve ese dinero. Sí sabemos que hay gente que crean fundaciones como aquella que se creó a raíz del huracán María, que atendía a la entonces primera dama Beatriz de Rosselló Nevares, y que se le pasó a otra gente después de haber recaudado sobre 30 millones de dólares. Y hace poco, no digo que tiene que ver una cosa con otra, nos enteramos que hace poco, es un decir, que el gobernador derrocado, el primer gobernador derrocado en Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, se compró una casa de $2 millones en Virginia. ¿De dónde proviene ese dinero? No lo sabemos. Nos alegra que acá el secretario de Hacienda diga que cuando se compren casas en efectivo, él va a comparar a ver si la planilla y el costo de la casa compaginan. Pero bueno, él no tiene jurisdicción allá en Virginia, por lo tanto no puede comparar si compagina una cosa con otra. Doy esta vuelta porque hay muchas cosas que pasan todos los días y que miramos indiferente y son cosas peligrosas. ¿Cómo es posible que se le den 50 millones de dólares a un hotel en Fajardo y todavía no se haya resuelto el asunto del cardiovascular ni el asunto de
de lo diabético del hospital y cosas como eso. Entonces, no podemos irnos a defender algo y olvidarnos de lo demás. Tenemos que defender cosas, denunciar cosas y seguir adelante, poniendo la pica en Flandes, porque el periodismo tiene que ser también denuncia. El periodismo debe ser construcción de una nueva sociedad y denuncia a la misma vez, y echar abajo los cimientos hipócritas que nos venden como que todo está bien. Somos un país de ley y orden, dice el jefe de la policía, que habla de mis policías, mientras unos policías se muestran indiferentes en Aguadilla, o cuando unos delincuentes que tienen, algunos de ellos, expediente delictivo, como lo tuvieron en la Universidad de Puerto Rico durante la huelga de 2010, que van como matones a impedir que la gente ejerza su derecho a manifestarse. Y como lo hizo el superintendente de la policía, ahora le llaman comisionado, pero eso son expresiones cosméticas, en la época de la protesta en la Fortaleza, donde anulaba la Constitución de Puerto Rico a las 9 de la noche y a las 10 comenzaba a tirar gas lacrimógeno porque ya no se podía, porque no se podía ya manifestar nadie. Es decir, que vivimos en un país de ley y orden donde quienes tienen que respetar la ley y el orden no lo hacen. Y eso son cosas que tiene que preocuparse el periodismo independiente, que yo le llamo el periodismo alternativo, es decir, alterno ante el periodismo corporativo. Gracias por eso y gracias por todas las analogías que trajiste. ¿Cómo lo ves, Jaime? ¿Cómo lo ves tú? No escucho a Jaime. Sí, totalmente con Nelson. Y pues así como los grandes medios corporativos tienen su línea editorial, el medio alternativo, el medio independiente, pues tiene el gran reto de, dentro de la inclusividad, ¿verdad? De algún modo establecer cuál es la prioridad en ese momento, ¿no? En este momento histórico, en este presente. Y en esa línea, pues, por ejemplo, yo he optado, he decidido, como editor de mis propios medios, comenzar a cubrir el proceso de gentrificación que ya ha llegado a la montaña, a la cordillera central, a Guilarte, allá arriba por Adjunta, en dirección hacia Castañer. He comenzado a cubrir eso, impartiéndole voz a la gente de allá que no se escucha. Hay una realidad allá en la que te traen de Colombia gente a recoger café con comida y hospedaje y con el salario mínimo, y te desplazan a las familias que tradicionalmente han vivido precisamente recogido el café. Eso no lo leemos en la prensa corporativa, lamentablemente. Entonces, ahora mismo, digo esto porque mucha gente desconoce, por ejemplo, lo que es la servidumbre de conservación. Esto en conformidad a una ley aprobada en el 2001. ¿Qué es una servidumbre de conservación? Que los dueños de un terreno, de una reserva, en manos privadas, pues pueden suscribir al amparo de esa ley para que los futuros dueños, si hay recursos hidrográficos, te respeten el agua que cotiza altísimo en Wall Street. Si son terrenos fértiles, no te siembren antenas de telecomunicaciones y paneles solares. Eso no se ve, eso no se lee en ningún lado. Entonces, pues, por ejemplo, yo puedo entender que un sector de los medios ahora mismo, o durante casi 2 semanas, estuvo enfocado en el caso de Sixto George, pero prensa sin censura.
excepto el comunicado que circuló Fiscalía Federal a tarde del viernes pasado. Aparte de eso, de la noticia que trascendió el pasado viernes, no publicó ni una sola letra de Sixto George. ¿Por qué? Porque al menos para mí es fiambre. No sé para Nelson, para mí es fiambre. ¿Por qué hablar otra vez de los brothers del chat? ¿Por qué hablar de esa experiencia dolorosa que vivimos como país, en que el país tuvo que derrocar a un gobernante inescrupuloso, inmaduro, corrupto, con todo un gabinete de gente irrespetuosa? O sea, a mí como medio no me interesa cubrir eso si eso implica dejar de cubrir otros eventos, otros acontecimientos medulares. Y menciono lo de los trabajadores recogedores del café desplazados por colombianos, y menciono lo de la servidumbre de conservación, porque se van a sorprender cuando trascienda una nota que estamos desarrollando de cómo ahora la práctica de alcaldes, que como sabemos son aves de paso, pero incursionan en la compra de bienes de dominio público. Eso la prensa corporativa lamentablemente no le mete mano. Miren, recientemente el escándalo de Rolando Ortiz en Calley, que dicho sea de paso, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, es el alcalde que más gana en este país. Oiga, $10,000 más las misas sueltas, gasto de representación, de transportación, teléfono, dieta, todo lo que usted se puede imaginar. Pero aparte de eso, se ha servido con la cuchara grande y es hasta dueño de terrenos de cerca de 30 cuerdas en una reserva natural, la Planada Yeyesa, allá en Calley, rica en yacimientos arqueológicos de nuestros aborígenes, rica en el recurso hidrográfico. Y entonces esto, pues, los publicistas de Rolando hicieron un buen trabajo, no le quedó otro remedio enfrente a la prensa, pero ahí quedó. Entonces, pues, el medio independiente y alternativo, pues cada día, pues, hace el ejercicio de entender hacia dónde me tengo que mover en términos editoriales, porque el medio corporativo te dicta estas pautas. Lo verás en la primera plana de los diarios de GFR, en el Vocero, y eso llegará a las emisoras de radio y será la comidilla del día en los programas de televisión, y aparecerá el guitarreño hablando de eso, y en el otro programa también lo van a cacarear, y cuando venimos a ver, pues no se informa lo que realmente en este momento es relevante. Así que pues es un ejercicio de cada día, por lo menos para Prensa Sin Censura, de tratar de entender qué es lo que el pueblo necesita y merece conocer, y no solo presentarle información, sino interpretársela para que conozca cómo le afecta. ¿Ustedes creen que esto de Joe Biden, de la contratación de rusos profesionales para cubrir de bombas, de dinamita, de explosivos, el gasoducto Nord Stream, con lo que ya conocemos y lo que esta tarde trasciende en términos de Vladimir Putin, lo que representa eso para Puerto Rico como territorio y como, ¿sabes? Si yo fuera editor de un periódico, si yo estuviera frente de el departamento de noticias de un medio corporativo, yo ahora mismo estaría enfocado en eso, analizando eso como corresponde, ¿no? Así que es un ejercicio de cada día, ¿no? Yo sé que a Nelson de seguro también pues le ocurre, al propio Daniel con el Post Antillano, cada día pues enfrentamos un gran reto. Bien, me parece interesante cómo hemos abordado esto sin reclamar a nadie que tenemos el genio en la lámpara, ¿entiendes? Yo creo que hay distintos, pero
ahora ustedes se han centrado en un punto que voy a discutir, que es un poco cuál es la misión teleológica, por darle la epistemología básica de esto que es alternativo, es independiente, o es de izquierda, ¿verdad, Nelson? Es de izquierda también, que creen otras cosas, ¿no? Vamos a hablar. Ramón Edwin, perdóname, pero yo me gusta hablar tranquilo y que me escuchen en San Sebastián como me escuchen en San Juan. Pero es muy interesante lo que acabas de abordar ahora, Jaime. Nelson lo había hablado de una forma distinta, pero ahora coincidimos. Nos quedan 4 minutos de programa. Estamos en Funche Caribeño todos los viernes a las 6 de la tarde. Tremendo programa, ya va por 5ª temporada. Y dentro de eso transmitiendo un tipo de diálogo no político partidista para hablar de que si el senador... O sea, eso no estamos en ese viaje, estamos en otra cosa que es para hacer otras cosas. Así que hay tanto de que se puede hablar, pero me voy a concentrar para que ustedes respondan en los minutos. ¿Cuál es la misión? ¿Para qué ustedes son periodistas, los dos? ¿Con 5 años de experiencia o con 60 años de experiencia? ¿O con 1 año de experiencia? Es la que ustedes quieran, porque si les digo que cada uno tiene 50 años de experiencia, me van a decir, no, Daniel, yo solo tengo 48 años o 60 años. Las que ustedes tengan, pero son muchos años de experiencia que tienen cada uno. Y en este momento de su carrera profesional, donde ustedes siguen siendo muy productivos en lo que es ese compromiso, ¿con qué? ¿Con decir la verdad, con transmitir una información o con cambiar el orden de las cosas a partir de una exposición diferenciada de la noticia? Dime, Nelson. Pienso que el periodismo brevemente debe ser para construir, es decir, concienciar a la gente, alimentar esa conciencia de forma tal de que comencemos a distinguir entre el bien y el mal. Y eso se logra haciendo algunas de las cosas que señala Jaime, pero además se logra llevándole el mensaje a la gente de un modo directo. Se está haciendo a través de esta vía en este momento, pero a través de la lectura, a través de televisión, pero como no tenemos los recursos para hacerlo como pensamos, de ahí es que yo hablo de la necesidad de construir nuevos paradigmas para hacer del periodismo alternativo, el periodismo que se opone a la explotación de la sociedad para beneficiarse, haciendo un periodismo que sea para beneficiar al pueblo, para beneficiar al que no tiene voz y al que no tiene posibilidades de llegar a las masas. Lo dejo ahí. No te escuchamos. Jaime, ¿cómo lo ves tú? Bueno, básicamente coincido con Nelson, como que nuestro norte. De hecho, cuando yo estudié hace mucho tiempo, pues de modo esa es la, diríamos que el espíritu del estudio para desarrollarnos como periodistas, ¿no? Se hablaba mucho de la verdad, la verdad. Yo iría un poco más allá. Mi meta, mi norte de cada día, mi función, mi misión es la justicia. La justicia, impartir voz, como hemos dicho, a los que no tienen voz, visibilizar a aquellos que han sido invisibilizados y visibilizamos lo invisible a través de la denuncia. Adelantamos la justicia denunciando la injusticia. Pues porque si no lo hacemos, pues se generaliza que todo está bien, que todo está con un superávit y que estamos en el país de las maravillas y que no hay pobreza ni hay estrechez. Así que realmente mi norte es la justicia y como señaló Nelson, yo tengo también muy presente la cultura, las expresiones culturales. Esto es para mí sagrado.
Tanto así, la semana pasada hubo una presentación de un libro de don Celestino Avilés Meléndez y prácticamente no hubo medios de comunicación. Un sábado a las 2 de la tarde en el Museo de los Santos y la Cultura, allí en la Ponce de León. Así que imagínate. Pero a grandes rasgos, el norte, la justicia. Muchas gracias a este programa de lujo con dos queridísimos compañeros, Nelson Descartillo, secretario general de la Federación Interamericana de Periodistas, lo dije bien, y Jaime Torres, coordinador de la Asociación Independiente de Periodistas de Puerto Rico, y amigos y gente que siempre en el lado del piquete hemos estado del mismo lado. Cuando hay protestas siempre hemos estado del mismo lado, y eso para mí ha sido bien importante cuando uno evalúa los años que han pasado ya en esta vida, que uno dice, ¿dónde estamos? Creamos en un mundo más justo, creamos en un mundo que beneficie a las clases sociales que no son las hegemónicas, que no son las privilegiadas. Creamos un mundo que cambiemos la cultura para una que sea siempre más democrática, independientemente que nos toque más tiempo discutir y analizar las cosas, y donde haya una distribución justa de las riquezas que se crean, justa, a cada cual según su necesidad y a cada cual según su capacidad. Y sobre todo, en el caso de Puerto Rico, que nos saquen al hermano ese que tenemos encima, que no es un hermano, que es un tipo ahí que está sobre nosotros, que se vaya, como dice la canción, que se vaya, que se vaya. Este es su programa Funche Caribeño. Volveremos la próxima semana. Mañana sábado tenemos a las 2 de la tarde Club de Lectores, como todos los sábados. Y el lunes tenemos Cultura 7D. Gracias a los medios alternativos independientes, sea Internews, sea Prensa Sin Censura, sea En Blanco y Negro, sea El Post Antillano. Será hasta entonces. Muchas gracias. Gracias a las producciones Radio Raíces y El Post Antillano. Será hasta entonces.